Prisionero de la Gestapo. Sucedió tan repentinamente que no pudo poner a salvo ni siquiera su portafolios, el cual contenía material comprometedor. Ya había sido apercibido seriamente varias veces. Desde hacía tiempo era espiado. Los nazis habían introducido un agente en la Facultad de Pedagogía de Coblenza. Era una joven que simulaba ser católica practicante. Se había mezclado entre las estudiantes del movimiento. En las conferencias fue la única que tomó diligentemente apuntes de todo, pero había llamado mucho la atención en las misas, porque evidentemente parecía desconocer la liturgia. Tampoco había ido a comulgar. Al final desapareció súbitamente. En esa jornada se había procedido con mucha cautela. Habían alojado a las estudiantes en casas de familia. La jornada no se realizó en Schoenstatt, sino en Coblenza, en el convento de Santa Bárbara, y se habían reunido en el desván del coro de la iglesia. Atardecer del 4 de agosto de 1941. El padre Eise se halla en la mitad de su conferencia. 4 limusinas, haciendo chirriar sus ruedas, se detienen en el convento. El convento es rodeado por 15 SS y agentes de la Gestapo. 8 de estos últimos avanzan hacia el desván del coro y apresan al conferencista. Se detienen igualmente a las 30 estudiantes y esa misma noche son sometidas a interrogatorio. Cuando la SS se lleva al padre Eise, esposado, este le dice en voz baja a una estudiante: ahora la situación se vuelve seria. Hacia medianoche, las estudiantes son puestas en libertad tras recibir insultos groseros y advertencias. El interrogatorio del padre Eise se prolongó hasta las 3:30 horas de la madrugada. La situación es muy preocupante. La Gestapo había confiscado una serie de copias de conferencias del padre Kentenich, incluida la Conferencia de la Cruz, pronunciada a las señoras de Schoenstatt. En sus conferencias, el padre Eise también había dicho cosas que ponían en riesgo al fundador. La espía de la Gestapo que lo había denunciado había notado todo minuciosamente. A ello se agregaba que durante el interrogatorio había caído varias veces en contradicciones. Se sentía inseguro al pensar: esta gente sabe todo. El mismo padre Kentenich dijo una vez: claro, es bueno que en los interrogatorios eviten mencionarme, pero los nazis saben todo. Saben también de quién y de qué cosa se trata. El padre Eise implora al Espíritu Santo, advierte que ya no tiene sentido ocultar o negar. ¿Hablo demasiado? Lo tenían en un puño, así que finalmente tuvo que admitir: sí, las conferencias son del padre Kentenich. El agente de la Gestapo se planta delante de él diciéndole: ¿dijo él lo que está consignado aquí? La misión de mi vida consiste en socavar el nacionalsocialismo hasta vencerlo. El otro agente presente en la habitación permanece todo el tiempo frente a la ventana, dándole la espalda al padre Eise. Desde hacía horas, la lámpara del escritorio está enfocada hacia el rostro del sacerdote, de modo que la gente que está frente a la ventana ve claramente ese rostro reflejado en el cristal de la ventana y puede observarlo con precisión. Este agente le dice: hombre, sea razonable, admítalo, sabemos todo. Si lo niega, solo empeorará la situación de él y la suya. El tono es amable, benévolo. El padre ahí se calla. Por horas, la situación es la misma. Uno de los agentes le grita, lo amenaza e insulta, y el otro está junto a la ventana, aparentemente tranquilo, y le habla en tono amable. Usted sabe que podemos hacerlo hablar apelando a otros métodos, torna a gritarle el primero. Vamos, Teo, deja en paz al pobre cura. Ya se da cuenta de que no tiene sentido negar las cosas. ¿Dijo eso el padre Kentenich? El agente descarga un puñetazo sobre el escritorio, tumbando la taza de café que cae al suelo. Agotado, el padre Eise cubre el rostro con sus manos y dice en voz baja y resignadamente: si de todas maneras lo sabe, ¿para qué me sigue preguntando? El agente enfurecido se dirige entonces al secretario, que está tipeando sin cesar en su máquina. ¿Lo escuchó? El secretario asiente. Va entonces hacia la puerta, la abre violentamente y ordena a viva voz a los guardias: ¡llévenselo! 2 soldados SS llevan al padre Eise a prisión preventiva, a la cárcel de la calle Carmelienstrasse, y lo encierran allí, en una de las celdas. Agotado, el padre Eise se deja caer en el camastro. Dios mío, ¿qué vendrá ahora? Ya no puede pensar mucho. Finalmente,
lo vence el sueño. Pocas semanas más tarde, el 14 de septiembre de 1941, se presenta la Gestapo en la casa de ejercicios de Schoenstatt. Se les había informado sobre la fecha de regreso del padre Kentenich, de su viaje por el sur de Alemania. 2 agentes suben la escalera de ingreso. Se encuentran con la hermana Perpetua, miembro de la Dirección General de las Hermanas. Precisamente ella es bastante hábil en el trato con la Gestapo. Cuando una vez fue citada a declarar, se presentó muy tranquila en el cuartel general, en la calle Vogelslag, como si fuera algo cotidiano para ella. La Gestapo le leyó una carta de una hermana de María que habían separado y abierto en la oficina de correos. ¡Qué gran misión tiene el padre para el tiempo de hoy! Cuando se le preguntó quién era ese padre, la hermana Perpetua respondió con calma, restando importancia a la carta. «Oh, no tome a mal que una religiosa joven se entusiasme con su confesor». Con estas palabras, el asunto quedó liquidado por el momento. Pero la hermana Perpetua advierte enseguida que la situación se había hecho aún más crítica. «Heil Hitler, policía secreta del Estado, ¿dónde está Kentenich?» A la hermana le disgusta que la gente se exprese de ese modo tan irrespetuoso. En lugar de responder con el saludo hitleriano, la hermana le dice: «Grüß Gott, Dios le salude». No le puedo decir con exactitud dónde se halla ahora el padre Kentenich. La casa es grande. Por el rabillo del ojo, ve que otra hermana se aleja rápidamente para alertar al padre Kentenich. La hermana Perpetua trata de ganar tiempo y alarga la conversación con el agente. Finalmente le dice: «Su oficina está en el piso superior». Los agentes se miran. En el piso superior está el hospital militar. Los militares no se llevan bien con la Gestapo. Por eso no les parece conveniente subir allí. Uno le dice a ella: «Tráigalo. Tiene que estar en alguna parte». «Sí, voy a buscarlo». En ese momento aparece el padre Kentenich, bajando la escalera. En su oficina había podido deshacerse rápidamente de cartas y documentos que habían vuelto a acumularse allí. Si hubiesen caído en manos de la Gestapo, habría sido fatal. No solo para él. Los agentes estaban a punto de volver sobre sus pasos y decir que volverían otro día, cuando les llega la voz del padre Kentenich desde la escalera. «¿Querían hablar conmigo? Soy el padre Kentenich. Vengan al locutorio». Rechazando la amable invitación a sentarse, deciden emplear un tono más cortés. «Heil Hitler. No queremos generar inquietud aquí, solo pedirle que se presente mañana a las 9 horas en la calle Vogelslag. Tenemos que hacerle algunas preguntas». En el círculo de Arturo, los padres habían conversado ya sobre cómo conducirse en tales situaciones, qué responder, qué no decir en ningún caso y cómo eludir las preguntas. De ninguna manera había que mencionar nombres, sobre todo, mantener la calma. Esto último no le resulta difícil en absoluto al padre Kentenich y por lo tanto les responde con serenidad y firmeza: «No será posible». «¿Por qué no? Ustedes dijeron que no querían generar inquietud. Pues bien, esta tarde comienzo a predicar un rito para sacerdotes. Si yo no estuviera presente, supondrán enseguida que ustedes me han arrestado y la noticia correrá por toda Alemania». Los agentes se miran pensativos. «Bueno, ¿cuándo finalizan esos ejercicios?» «Se extienden hasta el sábado». «Entonces, comparezca el sábado a las 8 horas en la calle Volksland. Y sea puntual. No nos gusta la impuntualidad». El padre Kentenich asiente, y antes de que pueda acompañarlos hasta la puerta, ya habían desaparecido. Las conferencias de los días siguientes están marcadas por la idea que expone al comienzo de los ejercicios espirituales. Este es mi canto del cisne para ustedes. El sábado 20 de septiembre, el padre Kentenich celebra muy temprano la Santa Misa en el santuario. Luego del desayuno, se pone su sotana y sus zapatos más viejos y se encamina a la parada del tranvía que lleva a Coblenza. Presiente que no regresará. Cuando le pregunta a una señora por el cuartel general de la Gestapo, ésta lo mira horrorizada, le indica el camino y cuando él se aleja, se queda mirándolo con compasión. Desde las 8 horas está sentado en un banco de madera, saca el reloj del bolsillo y mira la hora. Casi las 13 horas. Es el método habitual para poner nerviosa a la víctima. Se abre entonces la puerta y es llamado para interrogatorio. La interrogación comienza con la misma táctica empleada con el padre Eise. 2 agentes de la Gestapo,
que representan papeles diferentes y se pasan la pelota entre sí, le leen pasajes de diferentes conferencias. Que otros sigan su cruz, nosotros seguimos la nuestra. ¿Dijo usted eso? ¿Sí o no? Se leen otros fragmentos. No, no es eso lo que dije, responde. Los apuntes no son correctos. No hay ya más preguntas ni aclaraciones, sino la resolución. Queda usted detenido. No puede ser. Tengo que dar un curso para sacerdotes en Múnich, pero la táctica no tiene éxito esta vez. ¡Al sótano! Calabozo 3. 2 guardias lo llevan consigo. Ya el término calabozo debía infundirle miedo, pero él estaba interiormente preparado y escuchar esa orden solo le dio fuerzas y una serenidad peculiar. En el calabozo. Es encarcelado sin fundamentación, acusación o información sobre duración y tipo de castigo. Se le ordena entregar de sus bolsillos todo lo que podría servir a un preso para quitarse la vida. Solo se le permite conservar su rosario, una pequeña imagen de la MTA y una pequeña cruz. Cuando llega al calabozo, el padre Kentenich exclama: «Ahora por lo menos tendré vacaciones». El guardia lo mira estupefacto y murmura a sus colegas: «Este ya está chiflado, está un poco loco, ¿no?». La puerta de hierro pesada se abre y sus ojos contemplan un pequeño espacio de 3 metros de largo por 2 de ancho y de alto solo lo suficiente para que se pueda estar de pie dentro. El padre Kentenich observa la celda, un camastro rebatible, un taburete con una palangana y un balde para hacer sus necesidades. Nada más. Todo el calabozo consiste en paredes desnudas de cemento. No hay calefacción, ni ventanas, ni luz, nada. El padre Kentenich advierte entonces qué clase de recinto había sido ese, una de las cámaras de la tesorería del exbanco Reichsbank, que los nazis habían convertido en prisión de la Gestapo. La puerta se cierra, chirría la llave en la cerradura. Tinieblas. A la noche se le desliza por una abertura un plato de comida escasa. El padre Kentenich pide un segundo interrogatorio. Contra lo esperado, le es concedido. Al otro día, se lo vuelve a llevar 2 pisos más arriba. Le demuestra a la Gestapo que él no pudo haber dicho de ese modo lo que se le ha leído, lo que se lee en esos presuntos apuntes sobre Santa Margarita María de Alacoque. Sería absurdo y no verdadero. Jamás lo habría expresado así, de manera que todo el apunte sería falso, no auténtico, y por ende, el fundamento de la acusación sería nulo. Pero sus objeciones jurídicas son descartadas. Solo podría ayudarlo una confesión. Sus documentos dan prueba clara de sus ideas hostiles al Estado y de su conducta de suma traición para con el pueblo alemán. Así pues, vuelve a ser conducido al sótano, 2 pisos más abajo. Nuevamente está en el calabozo. Pasan las horas, los días. Pronto ya no puede decir con exactitud si es de día o de noche. Está en una absoluta oscuridad, a lo que se le suma el aire viciado y un frío húmedo que parece meterse debajo de la piel. La celda es muy estrecha, apenas puede girar sobre sus talones. No hay distracción, no hay posibilidad de escuchar ni de leer nada. Esa es la manera como la Gestapo procura ablandar a sus presas, empujándolas a la locura o a hacer una confesión ciega. Por lo común, la mayoría de los cautivos no resisten más de 3 días. El padre Kentenich intenta mantener el sentido del tiempo, ayudándose de la sucesión de las comidas o también preguntando qué día de la semana es. Una y otra vez se quiebra el silencio con los gritos de presos que son torturados, o bien con el llanto y los gemidos de los que no aguantan más. Todo eso le cala hasta la médula. El padre Kentenich había preparado a muchos sacerdotes para la vida en la cárcel o en el campo de concentración. Los había motivado a asumir ya antes, espiritualmente, esa situación que posiblemente les tocase vivir, a fin de que pudieran dar su sí a la voluntad de Dios. La actitud de inscripción era una gran ayuda, pedirle a Dios que, si está en sus planes, nos envíe lo que más tememos.
plena conformación con la voluntad de Dios, conformación que ha de hacerse con gran confianza y por amor. Ya desde hacía tiempo, él mismo se había ejercitado en tal actitud. Me imaginé todas las crueldades posibles, preguntándome, ¿y tú? ¿Qué harías si estuvieses en tal o cual situación? Por esa vía, se había preparado espiritualmente a abrazar la cruz y el sufrimiento. Estaba convencido de que la Santísima Virgen tenía una misión educadora y que en alas de esa misión, ella desempeñaría un papel especial en tales situaciones. La alianza de amor obliga a la Santísima Virgen a educarme como Dios ha educado al Salvador, y Jesús tuvo que marchar al Calvario, a la crucifixión. Por eso quien selle la alianza de amor tiene que contar con ser clavado en el madero de la cruz. Ahora, en el calabozo, al escuchar esos gritos, le viene a la mente el siguiente pensamiento: aguantar la incertidumbre de no saber si me ha de pasar lo mismo que le está pasando a estos hombres que gritan, es para mí el mejor medio para amar a Dios, y así desaparece el miedo. Pero le preocupa no poder ayudar a los compañeros de prisión torturados, no poder consolarlos, no poder hacer nada por ellos. Comienza entonces a rezar en voz alta el rosario para calmarlos, para despertar en ellos la confianza en otro poder. Canta todas las canciones que se sabe de memoria. Le apena no conocer todas las estrofas de las canciones. De pronto, escucha que en otra celda alguien ha comenzado a cantar con él. Así se suman otras personas a la oración. Entretanto, se lo vuelve a llevar a los pisos superiores para fotografiarlo e incluirlo así en el catálogo de los reos. Inmediatamente después, se lo vuelve a recluir en la celda. Han pasado 4 semanas de confinamiento en un calabozo oscuro. El padre Kentenich utiliza esas horas de soledad a modo de ejercicios espirituales, con el anhelo de unirse más hondamente a Cristo y su Madre Santísima. Con el tiempo siente en sí, con mayor intensidad, una fuerza, la fuerza de la cercanía de Dios. En horas de la madrugada, tiene una vivencia especial. Es el día de la fundación, el cual se celebra solemnemente en Schoenstatt el 18 de octubre. Escribe más tarde: tuve en el calabozo una vivencia particular. Sucedió cuando me hallaba yo en un estado de semivigilia. Pensé, si Dios quisiera que sacrificases todas tus capacidades aquí abajo, ¿estarías dispuesto a ello? Mi respuesta fue, sí, estoy dispuesto a ello sin reserva alguna. Cuando recuperó plena conciencia, ya no supo si se había tratado de una posibilidad o bien de algo ya resuelto. ¿Quiere Dios eso de ti? Y lucha por dar el sí, sin reservas, hasta lo último. Sí, que Dios haga con él lo que él quiera. Si bien sabía lo que eso podría significar, era jugar con la vida, un juego peligroso como el de todos los que han construido su casa al pie del Vesubio. Durante sus meditaciones, se le ocurre una imagen inusitada. ¿Acaso toda madre no prepara para su hijo los mejores pañales? ¿No vale eso también para la Santísima Virgen en su relación con nosotros? Lo que a él le ocurra o no le ocurra son los mejores pañales. Detrás de lo que acontece hay un amor hondo y tierno, aun cuando fuere la cruz más grande. Vale decir, el amor determina tal y cual cosa que incide en mi vida como un golpe que asesta el destino. Es el amor, nadie ni nada más. Se va concentrando más y más en Dios. Todo en su entorno pierde importancia. El aislamiento al que ha sido sometido y que apunta a quebrarlo como persona se ilumina por la vivencia de una apertura filial al tú de Dios, su Padre. La vinculación viva a Dios que había buscado a lo largo de toda su vida le infunde ahora, en esa situación de reclusión, una libertad interior que lo hace capaz de resistir la presión psicológica extrema. Los nazis pueden arrebatarle la libertad exterior, pueden arrebatarle todo, incluso la vida, pero no la libertad interior de dar su sí libre a Dios. Y eso lo hace superior a ellos. Si bien ellos tenían todo el poder exterior, él tenía el poder interior
para discernir la actitud con la cual acoger todas esas limitaciones y el efecto que tendrían sobre él. En ese sentido, era más libre que ellos, porque sentía que Dios estaba de su parte. Eso iluminaba la oscuridad del calabozo. Y como si hubiera presentido que en ese 18 de octubre acontecería algo, la puerta de la antigua cámara de tesorería se abre. Sigue al guardia escaleras arriba. Sus ojos necesitan cierto tiempo para volver a acostumbrarse a la luz de la que han sido privados por tanto tiempo. En el patio de la cárcel aspira una y otra vez aire fresco. En el calabozo el aire era tan escaso que su pulmón afectado se había agravado y había tenido hemorragias nasales y ataques de tos. Por lo demás, todo estaba en orden. Ya al ser conducido hacia arriba, llamó mucho la atención a los guardias y a los agentes de la Gestapo. Era el primero a quien la reclusión en un calabozo, sin luz aparentemente, no le había hecho nada, y habían sido 4 semanas. Otros se habrían quebrado al cabo de poco tiempo, pero este hombre parecía hallarse entero física y psicológicamente. A partir de entonces, todos trataron con bastante respeto al sacerdote de la barba larga. Los guardias advirtieron que en él había algo especial, que de ese hombre se irradiaba algo singular. No tenía miedo, y eso causaba admiración. Cautivo, pero no inactivo. La Gestapo decidió entonces encerrarlo primero en la cárcel de la Karmelitstraße, un exconvento carmelita, no lejos de la calle Volkelsraum. El director de la cárcel le ordena: tiene que quitarse el hábito religioso. No lo haré. No es posible. Los mismos obispos desean que los sacerdotes presos no lleven sotana. Bien, pero entonces quiero mi propia vestimenta civil. Por favor, comuníquese con Schoenstatt a fin de que me traigan mi ropa civil. Y así ocurrió efectivamente. Sorprende que la Gestapo se mostrara tolerante con él, y no solo en ese caso. A pesar de la prohibición de contacto estricta entre los presos, el carcelero le adjudicó enseguida la celda vecina del padre Eise. Ambos pudieron entonces comunicarse mediante golpes en la pared. A veces rezaban o cantaban juntos con fervor particular la canción «Protéjanos tu manto en tempestad y lid, 3 veces admirable, oh torre de David». Tu arca de nueva alianza, invicta en el huracán, del siglo gran vencedora, los tuyos no se hundirán. Como nunca antes, pareció oportuno cantar ese himno de Schoenstatt. Cuando se les permitía caminar media hora en círculo por el patio, procuraban ir juntos. En la capilla, el padre Kentenich se arrodillaba junto a él la mayoría de las veces. De ese modo, quería expresarle que no le hacía reproche alguno. Al contrario, alentaba a quien había sido exalumno suyo a creer que Dios tiene nuestras vidas en su mano y es Él quien determina todo acontecimiento, y no el fracaso ni los gobiernos humanos. El 15 de noviembre, el padre Eise fue trasladado al campo de concentración de Dachau. Había que despedirse. Uno de los carceleros, que tenía una actitud benevolente con el padre Kentenich, se encargó de que el padre Eise pudiera confesarse con su director espiritual antes de partir. Los presos trabajaban. Su labor consistía en pegar bolsas de papel. Todos lo hacían. El padre Kentenich lo pensó y se negó. Lo dominaba la siguiente idea: en tu condición de hombre libre, recorres tu camino libremente. Por eso, no tolerarás nada indigno. No, su tarea no era pegar bolsas de papel, sino seguir sirviendo de alguna manera a la obra de Schoenstatt. Se le traía el papel de las bolsas, pero jamás se retiraban las bolsas que había que pegar. También se le concedió estar solo en una celda. Si bien los carceleros se admiraban de tal resolución,
ya que la mayoría de los prisioneros rehuían la soledad, pero el padre Kentenich estaba acostumbrado a ello desde hacía décadas. Antes de Navidad, enviaron a su celda a otro sacerdote. Este sobrellevaba con mucha dificultad su prisión y necesitaba la compañía de una persona serena. Para el padre Kentenich significó un verdadero vencimiento de sí mismo. Ahora toda privacidad desapareció. Ese nuevo sacerdote no fue el único en buscar entablar conversación con él. Pronto vinieron algunos carceleros a conversar con él, con distintos pretextos. La mayoría no eran nazis. José Beringer, oriundo de Coblenza, había sido herido en guerra y ya no era apto para el frente de batalla. Por eso se le destinó al puesto de supervisor de la cárcel de Coblenza. Los alimentos que le llegaban al padre Kentenich de Schoenstatt, manzanas, alguna torta, embutidos curados y cosas de ese tipo, los repartía con su compañero de celda y con el carcelero. Este último fue generoso y le permitió conservar los alimentos en la celda, algo que estaba estrictamente prohibido. Entre algunos de los guardias casi se generaron disputas a la hora de acompañarlo en la caminata por el patio o llevarle la comida, porque a menudo en tales oportunidades tenían lugar conversaciones breves o más largas con el padre Kentenich. En la cárcel no habían tenido la experiencia de un sacerdote que, como él, supiese escuchar y aconsejar con tanto realismo. Una vez regresaron a la celda empapados por un aguacero, sus zapatos estaban totalmente mojados. No debería haber llevado mis zapatos más viejos. Están agujerados y les entra el agua. Señor Beringer, ¿sabe dónde está el hospital? Sí, vivo cerca de él. ¿Le sería posible preguntarle allí, a la superiora, si puede enviarme otro par de zapatos? Sí, por cierto, tome ese papel y escriba usted mismo. Lo llevaré allí. El carcelero le da papel y lápiz, y así el padre Kentenich, por primera vez en 5 semanas, escribe las primeras líneas personales. Viernes o sábado. Por favor, traerme de Schoenstatt, junto con la ropa, un par de zapatos. Los que tengo aquí están agujereados y les entra el agua. Felicitaciones a todas las que han hecho el examen. Lean con frecuencia la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, 17, 3, 13 y capítulo 4, 9 a 13. Un cordial saludo y bendición para todas, y gracias por la novena. Quedamos en eso, permanecemos fieles. Tuvo que devolver enseguida el lápiz. Eso ocurría en la segunda quincena de octubre de 1941. La superiora envió los zapatos y escribió también un breve saludo. José Beringer le entregó todo al padre Kentenich. A partir de entonces comenzó la correspondencia clandestina. Beringer hacía con gusto ese favor. Si bien con ello tanto él como el padre Kentenich arriesgaban la vida, el fundador vio en esa buena disposición de Beringer una puerta abierta que le posibilitaba trabajar para los suyos. Durante su turno de la noche, Beringer hacía su recorrido, le entregaba los mensajes y una vez leídos, se los llevaba consigo. José Kentenich escribía en condiciones difíciles, sobre papel de bolsa, valiéndose de trozos de lápiz y disponiendo de poca luz, ya que la torre de la iglesia, que se alzaba frente a su celda, le atajaba mucho la luz, y en esa época del año anochecía temprano. Sobre la faz áspera del papel se podía escribir bien, pero era muy arduo hacerlo sobre la faz lisa. La punta del lápiz se gastaba con rapidez y no había con qué afinarla. Entonces trataba de empujar la mina desde atrás. Le dolían los ojos y las manos, pero su deber era ocuparse de la obra que Dios le había confiado y que debía llevar adelante por encargo divino. Juan Natterman era un carcelero honesto que tampoco tenía mucho que ver con los nazis. Buscaba la conversación con el padre Kentenich en la anteúltima celda del pasillo. Con el tiempo, le confió todas sus preocupaciones. Natterman quería mostrarse agradecido de alguna manera, dado que vivía en la isla de Neidenwerth, en medio del río Rin, cerca de Coblenza. Se ofreció para llevar alguna vez saludos a Schoenstatt. A mediados de noviembre, emprendió el camino hacia Schoenstatt y se presentó en la casa Wilbur. Allí le dio los saludos a la hermana Blandina. Esta quedó sorprendida de escuchar sobre el padre Kentenich por esa vía. Naturalmente,
Le preguntó muy preocupada cómo estaba y le preparó unos panes tanto para él como para su supervisor, panes que en esos tiempos de guerra y de hambre eran un regalo muy preciado. Le dijo finalmente que podía volver a visitar la casa si se ofreciera otra oportunidad. Así lo hizo. La segunda vez trajo un saludo escrito. La correspondencia fue en aumento. Más y más mensajes llegaban por manos del señor Natterman a los responsables en Schoenstatt. Ambos mensajeros no sabían nada el uno del otro, el pequeño mensajero y el gran mensajero, como se los designó en Schoenstatt en razón de su estatura. Se procedía con mucha precaución. Se cambiaban los lugares de encuentro y siempre con sigilo estricto y discreción. Juan Natterman le confió al padre Quinten que estaba preocupado porque a su hijo de 13 años le costaba mucho la asignatura de latín. El padre Kentenich envió mensaje a la hermana Blandina para que le diera al muchacho clases de apoyo de latín. A partir de entonces, todos los sábados aparecía Rudy Natterman en Wilbur para recibir clase de apoyo de parte de la hermana, que aparentemente conocía bien a su padre. El resultado alegró a todos los involucrados. En la cartilla de calificaciones de Rudy apareció muy bien en la asignatura de latín. En esa época se asumieron muchos riesgos. Una vez escribió el padre Kentenich: el lunes habrá inspección de las celdas. Por eso no quiero dejar aquí estas cosas. Luego de la inspección, comenta en otra carta: si me viese aquí, advertiría pronto que mi vida y acciones constituyen, desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche, un único juego audaz y peligroso. A través de Natterman, las hermanas le hicieron llegar un juego en miniatura de todo lo necesario para celebrar la misa: una estola minúscula, un pequeño misal, una cajita de lata de pastillas que contenían las hostias, frasquitos para el vino y el agua, un vasito de licor de plata, comprado en un negocio de Coblenza, que serviría de cáliz. Finalmente, la tapa de su reloj de bolsillo, con el grabado del rostro de Jesús coronado de espinas, sirvió como patena. La celebración de la misa les estaba prohibida a los presos bajo pena de muerte, pero para el sacerdote José Kentenich, el sacrificio de la misa era el centro de su vida, y no quería renunciar a ella. «Celebro por usted la primera Santa Misa», le dijo agradecido a José Natterman, pero éste enseguida se resistió y le respondió: «No, tiene que celebrarla más bien por sus hermanas». Pero el padre Kentenich no se dejó apartar de esa intención de la misa. Todas las mañanas, en medio del ruido y de los gritos, cuando se abrían violentamente las puertas, se traían baldes y se limpiaban los pisos, el padre Kentenich se arrodillaba silenciosamente ante su taburete, con la espalda vuelta hacia la mirilla, y celebraba la Santa Misa brevemente, con gran concentración y recogimiento interior. Su compañero de celda participaba silenciosa e inadvertidamente, sin atreverse a celebrar él mismo. Admiraba al padre Kentenich por su valentía, pero también por su personalidad sacerdotal convincente, porque éste lo invitaba una y otra vez a orar juntos, a mantener conversaciones espirituales y darse conferencias de teología uno al otro. El compañero de celda estaba impresionado por la profunda vinculación a Dios de ese sacerdote. Una vez, poco después de haber sido destinado a esa celda, se despertó en medio de la noche y observó que el padre Kentenich estaba arrodillado sobre el piso, inmóvil, sumergido en la oración. Y no fue la única vez. Durante horas rezaba por las noches, hincado sobre el piso frío de piedra de la celda húmeda. Esa debió de ser la fuente de su fuerza interior. A través de la correspondencia clandestina, se hizo posible establecer una comunicación que ponía de manifiesto, cada vez con mayor claridad, la vinculación estrecha entre el fundador y la familia de Schoenstatt. 10 días después de su traslado del calabozo oscuro a la cárcel del Carmelo, les escribe a las hermanas: «Es una suerte que el alma es espíritu y no necesita de la cercanía exterior. Es una suerte que Dios mantiene el acceso directo a los corazones humanos y determina el clima en el que ese corazón pueda cumplir su vocación principal de la manera más rápida y segura. Felizmente nosotros no solo podemos hablarles a los hombres de Dios, sino también hablarle a Dios de los hombres. Ahora
estoy aprovechando esta posibilidad en gran medida, tal como lo hiciera San Pablo. El padre Kentenich no podía dar crédito a sus ojos. Sumido en sus pensamientos, había dirigido la mirada a la torre vecina de la iglesia carmelita. Súbitamente descubre allí, asomada a un tragaluz, la cabeza de una hermana de María. Era la hermana Annette, que con él había escrito la santidad de la vida diaria y que trabajaba en la formación de las hermanas jóvenes. Y luego, otra cabeza, la hermana Laurencia, ecónoma de la comunidad. Increíble, lo habían encontrado también allí. Naturalmente, la alegría es inmensa, tanto para él cuanto para las hermanas. La situación le causa risa espontáneamente, porque las cabezas aparecen y desaparecen en el tragaluz, como en un teatro de títeres, pero se alegra de que esa unión fiel con los suyos sea siempre capaz de encontrar una salida. Ambas partes intentan entenderse con lenguaje de señas, pero pueden ser vistos por otros presos cuyas celdas tienen ventanas que dan igualmente a la torre. Quizás es demasiado peligroso. ¿Qué comentarios se harían los presos sobre las hermanas? Luego de esa visita en la torre, escribe a Schoenstatt diciendo que por más hermosas que sean esas visitas, había que suspenderlas. Se busca entonces nuevos caminos. Quizás existían mejores posibilidades. Las hermanas hacen sus averiguaciones. Finalmente, dan con el sacristán de la iglesia de los carmelitas. Este se da a conocer como un exalumno del padre Kentenich en Fallendar. Muy dispuesto, las lleva hasta una ventana de la torre que solo podía ser vista desde la celda del padre Kentenich y desde la celda que estaba justo encima. La posibilidad de contacto visual no podía ser mejor. A partir de entonces, el padre Kentenich recibe con mayor frecuencia visitas de Schoenstatt, sacerdotes y hermanas. Mediante golpecitos en el piso, el preso judío recluido en la celda superior anunciaba al padre Kentenich que «tiene visitas». Sencillamente, es una dicha inconcebible la de volverse a ver, al menos de esa manera. Poco antes de Navidad, responde en una carta escrita sobre papel de bolsas. Ha sido una gran sorpresa. Había terminado de escribir mi carta de Navidad y se la había dado a X. De pronto, miré hacia afuera y tuve mi primera gran alegría de Navidad. ¿A ustedes les habría gustado que yo hubiera abierto la ventana? Si hubiera podido hacerlo. Pero aquí, la restricción de la libertad llega hasta las cosas mínimas. Pedro, vendrá el tiempo cuando otro te ceñirá. Y ahora es ese tiempo. Pero no me resulta difícil, porque todo eso es secundario. Lo principal es Dios en sus almas, que crezcan ustedes hasta alcanzar la madurez de Cristo. Y esa es mi máxima alegría. ¿Pudieron verme tras los cristales, tan bien como yo las vi a ustedes? Habrán advertido entonces que estoy bien. También sé mejor ahora cómo están ustedes. Mantengan fielmente la unidad entre ustedes, cada una en su puesto, y con bondad y amor sirvan a las hermanas. Querría regalarles a todas mucho amor. Lo que yo no puedo hacer, tienen que hacerlo ustedes en mi lugar. ¡Feliz Navidad! Por razones de seguridad, no mencionaba fechas ni nombres. Vivir anclado en otro mundo. Nochebuena de 1941. El compañero de celda echa de menos la comodidad de la que habría gozado para esa fiesta en la casa parroquial. Al pensar en ello, le asalta una fuerte nostalgia. Llora y se desahoga con el padre Kentenich. Poco después, se tiende sobre su camastro y se duerme. Los pensamientos de José Kentenich giran en torno de su familia espiritual. Piensa en los sacerdotes y hermanas y en todos los sacrificios y oraciones que ofrecieron para su liberación. Poco antes de medianoche, siente un leve ruido detrás de la puerta. Presta atención. Han pasado una cartita debajo de la puerta. Se levanta. La luna ilumina la celda de modo que puede leer la carta sentado en su camastro. Es una carta anónima dirigida al niño Jesús, tal como suelen escribirlas los niños antes de Navidad, pero la letra no le es desconocida. Ve con los ojos del alma a la hermana Mariengard, una de las 54 hermanas que realizan un laborioso servicio en el hospital de Coblenza. Lo que lee es tan reconfortante para el corazón, tan hondo y tierno, que le parece un cuento de las 1001 noches. Querido niño Jesús, pronto descenderás de nuevo a la tierra en la Nochebuena y aún no te he escrito lo que me gustaría que me trajeses. Todos los años
traes regalos a todos los niños que se portan bien. Yo renuncio con gusto a tales regalos, con tal que el Padre vuelva. Este año tengo que hacerte un gran pedido. Hace mucho que nuestro Padre está lejos de nosotras y todas lo echamos de menos. Cuando en la Nochebuena desciendas a la tierra, ¿no podrías enviar un ángel al Padre? Entonces se iluminaría su celda. El ángel le diría: no temas, te anuncio una gran alegría. Hoy ha nacido en Schoenstatt el Salvador. Ve pronto a la capillita. Allí verás al niño en brazos de su madre. Y entonces vendrán muchos ángeles y le despejarían al Padre el camino hacia el pequeño santuario. Allí contemplaría el milagro de Nochebuena. Y el niño diría: ahora te puedes quedar para siempre junto a mí y contarles mucho a tus hijos sobre mí, a fin de que también ellos, de la mano de mi madre, me encuentren a mí. Entonces todos los hijos de Schoenstatt se alegrarán sobremanera y te alabarán a ti y a tu madre toda la noche, y más tarde se hablará del milagro de la Nochebuena. La cartita concluye con una oración en verso compuesta para la ocasión. La autora jamás pensó, tal como se comprobó después, que esas ingenuas líneas podrían llegar a la celda del Padre de quien se habla. Poco antes de Navidad, ella simplemente había colocado la carta al niño Jesús en el casillero de la correspondencia de la superiora, para que ella la leyese a la comunidad. Su intención era que la lectura de la carta incentivase aún más la oración por el fundador. La superiora aprovechó la oportunidad que le ofrecía el pequeño mensajero, el señor Beringer, para introducir clandestinamente la cartita en la cárcel. El padre Kentenich se incorpora y mira por la ventana de la celda la noche estrellada. La confianza filial y el tierno amor que trasunta la carta lo conmueven hondamente, pero en el tono filial de la carta al niño Jesús percibe algo más hondo, una auténtica disposición a comprometerse enteramente por él y por la obra común, como una actitud de responsabilidad de unos por otros. Tiene que responder y enseguida, silenciosamente acerca hacia sí el taburete, se sienta en el camastro, toma papel y lápiz y comienza a escribir la respuesta en nombre del niño Jesús. Lo hace empleando el mismo lenguaje tiernamente filial. Se dirige directamente a la autora, dejándose inspirar por su nombre, Mariengard, Jardín de María. Sí, el niño Jesús liberará al Padre cuando su corazón y el corazón de toda la familia de las hermanas se hayan convertido en un floreciente Jardín de María. Vale decir que el cumplimiento de su deseo está puesto en sus manos y en las manos de todos los hijos de Schoenstatt. Nada de conversación informal, bonita y poética. La situación es demasiado seria para ello. Detrás de la imagen hermosa del jardín se esconde la petición de crecer en el amor y la libertad interior, de hacerlo junto con él, siendo responsables unos por otros. La carta de respuesta llega a manos de la hermana Mariengard en los días de Navidad. Llena de alegría, va a ver enseguida a la superiora. Finalmente, la comunidad del hospital de Coblenza escucha, emocionada, el texto de la cartita. Comprenden muy bien la exhortación del niño Jesús. La motivación a cultivar con esmero el jardín hay un eco entusiasta. Esas líneas escritas de puño y letra por el fundador son un disparador. Llueven ideas de cómo aprovechar la vida diaria para darle más alegrías a Dios. La pequeña comunidad, que en un principio guarda todo eso como un secreto, realiza el trabajo duro del hospital militar impulsada por una sola idea, a través de los servicios llenos de amor que brindan a Dios en la persona de los pacientes, médicos y colegas enfermeros, en las 1000 ocasiones que para ellos se ofrecen el día, contribuir a que el Padre sea liberado de la cárcel y vuelva a trabajar en Schoenstatt sin obstáculo alguno. No es una campaña de liberación normal, sino sustentada en la fe, en la realidad de Dios y en la vinculación recíproca que se tiene, sustentada igualmente en Dios. Lo que hace cada individuo no deja de tener efecto sobre el prójimo. Lo que las motiva es esa actitud solidaria, corredentora, en el seguimiento de Jesús. En las cartas siguientes que recibe, se hace cada vez más claro para el padre Kentenich cuán importante había pasado a ser él para su familia. Los miembros de la familia se sabían conocidos y valorados por él, y ellos a su vez lo valoraban. Él los guiaba por los caminos de Dios. Esa unión
se había profundizado en el curso de los años. Su encarcelamiento había generado en ellos un proceso extraordinario de maduración humana y espiritual. El fundador advertía con claridad la gran responsabilidad que Dios había depositado en él. Su destino y el de los suyos estaban entrelazados, por así decirlo. El objetivo de su vida nunca fue vivir para sí. Su vocación de sacerdote lo destinó a vivir para los demás. Pero ahora se agregaba algo. Percibió hasta qué punto se había convertido realmente en un padre para su familia de Schoenstatt. La familia lo seguía, creía en él y su misión, orientaba su vida según sus inspiraciones y guía en el Espíritu Santo. El padre Kentenich leía una y otra vez textos de la Sagrada Escritura y descubrió en ellos, sobre todo en las cartas paulinas, comentarios que lo confirmaban en la responsabilidad por la familia. En sus cartas solía hacer referencia a la carta a los filipenses. Yo doy gracias a Dios cada vez que los recuerdo. Siempre y en todas mis oraciones pido con alegría por todos ustedes, pensando en la colaboración que prestaron a la difusión del Evangelio, desde el comienzo hasta ahora. Estoy firmemente convencido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la irá completando hasta el día de Cristo Jesús. Y es justo que tengo estos sentimientos hacia todos ustedes, porque los llevo en mi corazón, ya que ustedes, sea cuando estoy prisionero, sea cuando trabajo en la defensa y en la confirmación del Evangelio, participan de la gracia que he recibido. En la Navidad escribió a Schoenstatt: ofrezco de corazón a Dios esta pérdida de la libertad y estoy dispuesto a soportarla hasta el final de mi vida en todas las formas imaginables, con tal de ganar para ustedes y para la familia, hasta el fin de los tiempos, continuidad, fecundidad y santidad. Lo más valioso que posee el ser humano es su libertad. Con amor sincero y ferviente sacrificio, esa libertad para que Dios obsequie en abundancia a la familia, para todos los tiempos, el espíritu de libertad de los hijos de Dios, que tan ardientemente deseo para ustedes. Antes de comenzar su pasión, Jesús oró: nadie me quita la vida, yo la entrego por mí mismo, vale decir, porque así lo quiero, porque así lo desea Dios, y mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Ese hombre debe tener una personalidad muy impresionante para que tú nos pongas a todos en peligro. Pero si consideras correcto lo que haces, sabremos asumir juntos el riesgo. La señora Beringer pone sobre la mesa el arroz con leche, espolvoreado con algo de azúcar y canela, algunas galletitas, manzanas y algunas nueces, y enciende las velas. Hoy no tiene nada más que ofrecer. José Beringer acaba de poner en manos de su hija mayor una pequeña bolsa pidiéndole que la lleve al hospital. Ten cuidado, es muy importante, sé prudente. Su padre por lo común habla poco, pero ahora le responde a su mujer. No te imaginas qué clase de hombre es, cómo salió de la reclusión en el calabozo oscuro, cómo lo quieren en Schoenstatt, sacerdotes, hermanas, hombres, mujeres, jóvenes. Él es importante para mucha gente y yo lo comprendo. Nunca tuvimos en la cárcel a alguien así, tampoco la Gestapo. En esa noche de 1941 habían repartido los regalos temprano, porque Beringer tenía turno nocturno. Saca entonces de su mochila un jamón que había recibido de las hermanas del hospital como regalo de Navidad. Los ojos de su mujer revelan asombro y se iluminan. Rápidamente trae pan y un cuchillo. Su esposo no imaginaba la importancia de la cartita que en esa Nochebuena él deslizaría por debajo de la puerta de la celda del padre Kentenich. Se había vuelto a anotar voluntariamente para el turno nocturno. Así, podía hacerle algún favor al sacerdote que tanto apreciaba. De ese modo, por ejemplo, el preso podía abrir la ventana por la noche para ventilar la celda, y también durante el día, cuando había visitas en la ventana de la torre, podía abrir inadvertidamente la ventana para hablar con ellos. Pero en todo había que proceder con cuidado extremo y prudencia. Un día antes de salir para la caminata por el patio, el padre Kentenich sintió que debía hacer desaparecer algunas cosas, sobre todo las últimas cartas. Su intuición no lo engañó.
Cuando regresó, vio que la celda había sido revisada. Por celos, el jefe de los carceleros había ordenado la inspección. Se había encontrado alimentos, pero no las cartas. Acto seguido apremió al padre Kentenich a admitir que había obtenido esas cosas por los carceleros. Por suerte, días antes, había recibido visita. Su prima Enriqueta le había traído algunas cosas. El jefe lo sabía. Para el momento de la gran búsqueda, el día siguiente, todo lo sospechoso había desaparecido. No hallaron nada. La decisión. Entretanto, el padre Kentenich presentó un escrito largo y preciso de defensa en el que demostraba los errores legales cometidos por la Gestapo y exigía su liberación inmediata. Hablando humanamente, no había dejado nada sin intentar para resistir a las limitaciones que se le imponían a su tarea. El 13 de enero se le sometió a un nuevo interrogatorio. Al no dar las respuestas que esperaba la Gestapo, se le amenazó con el campo de concentración. Como eso no le causó impresión alguna, los agentes se irritaron. 3 días más tarde fue llevado al médico de la cárcel. Resultado: apto para el campo de concentración, si bien con la reserva de su edad avanzada. Al cabo de 4 meses de cárcel, recibió finalmente un papel rojo oficial, en el que se informaba que quedaba en prisión preventiva. Con ello, resultaba claro que pronto sería transferido al campo de concentración. La noticia llegó a Schoenstatt y cayó como una bomba. Se buscó entonces la manera de preservar al fundador de ser enviado a un campo de concentración, probablemente Dachau. En la tarde de ese mismo día, la hermana Laurencia fue a ver al señor juez Smith, a quien conocía bien. Era un funcionario del gobierno que desde el comienzo de la guerra estaba encargado de la administración de los hospitales estatales y también de los nuevos hospitales auxiliares para la población civil, y mantenía muchos contactos con instituciones católicas. Era un enemigo del régimen y por lo tanto, considerando especialmente su cargo, podía evitar ciertas desgracias inminentes o bien mitigarlas. La hermana Laurencia le presentó el caso del padre Kentenich y le pidió que hablara con el médico de la cárcel, un nazi convencido. ¿Podría usted pedirle al médico que le haga una nueva revisión médica al padre y lo declare no apto para el campo de concentración? La boca de Juan Schmidt esbozó una mueca de escepticismo. Bueno, al menos lo intentaré. Hay una esperanza. Trabajo a menudo con él en el hospital de Kempfort, y allí lo veo casi todos los días. Pocos días después, relata a su hija mayor, lleno de alegría, lo que efectivamente había logrado. Mediante preguntas hábiles, pude confirmar que el médico realmente declaró al padre Kentenich apto para el campo de concentración. Fingiendo asombro de que un hombre gravemente enfermo fuese internado en un campo de concentración, lo llevé a admitir que dicha revisión médica era una pura formalidad. Nuevamente, simulando sorpresa, le dije: ¿cómo se puede considerar peligroso a un hombre que de todas maneras ya no tiene cura y no vivirá mucho? Es una acción inhumana y además un testimonio de mezquindad que al régimen le acarreará más daño que beneficio. No me creerás si te digo que, tras un momento de silencio, se declaró dispuesto a revisar a ese hombre mayor gravemente enfermo y declararlo no apto para el campo de concentración, si éste avisase que está enfermo y solicitase una nueva revisión médica. ¿Qué te parece? Su hija responde a su mirada expectante con una sonrisa de reconocimiento y orgullo. Enseguida la noticia llegó a la cárcel a través de Schoenstatt, con el pedido encarecido de que el padre Kentenich avisase que estaba enfermo y solicitase una nueva revisión médica. La hermana Laurencia subió rápidamente los escalones de la torre de la iglesia. El padre Kentenich tenía que firmar. No solo ella, sino también otros miembros de círculos dirigentes de Schoenstatt habían tomado varias veces contacto con él mediante cartas y mediante la ventana de la torre. La hermana Laurencia temía por él y también por la comunidad. ¿Qué pasaría si el fundador fuese enviado al campo de concentración? Era ciertamente una condena a muerte. Sabía que restaban aún muchas cosas por aclarar. Y qué inseguro sería el gobierno de la comunidad en manos de la hermana Ana. Cuando estaba el padre Kentenich, podía equilibrar y complementar lo que no podía dar de sí la superiora general. Él
se había convertido en madre y padre de las hermanas. Si ya no estuviese más presente en su calidad de polo complementario, de padre de familia, la catástrofe sería total. La misma hermana Laurencia le había expuesto al fundador ejemplos de cómo, durante su ausencia, la superiora general había aterrorizado a toda la casa y embrollado todo, y había agregado: en sesiones del consejo o conversaciones personales, me parece como si en ella hubiera dos personalidades. Unas veces es amable, empática, religiosa, servicial, y repentinamente pasa a ser violenta, impulsiva, pierde el dominio de sí y solo busca hacerse valer. Las palabras de Goethe la describen bien: dos almas habitan en mi pecho. El padre Kentenich respondió: pero un alma no sabe nada de la otra. Ella no es consciente de esa situación. No dijo nada más, pero su rostro no pudo ocultar la preocupación. Había algo que la hermana Laurencia no se imaginaba. El fundador ya había tomado medidas. Se había comunicado a una de las hermanas del consejo su decisión de acceder al reiterado pedido de la hermana Ana, de ser relevada del cargo de superiora general, en el caso de que él no sobreviviese a la prisión nazi. La hermana Ana debía de poner su cargo. Así se lo había comunicado también a la misma hermana Ana y a dos sacerdotes palotinos de entre sus más estrechos colaboradores. Era una especie de última disposición del fundador, disposición que solo conocían esas 4 personas. José Kentenich se halla frente a la pequeña ventana enrejada de su celda. Tiene en su mano la petición de una nueva revisión médica que debía firmar y todos los papelitos con mensajes. Comienza entonces en él la lucha que más tarde designaría como mi lucha por la libertad. ¿Aceptaría el ofrecimiento de realizar una nueva revisión médica? ¿Se aferraría a ese clavo ardiente? Él, el pastor, trataría de sacar la cabeza del lazo mientras su rebaño, el rebaño que le había sido confiado, como el padre Eise, el padre Fischer y otros sacerdotes, estaban ya en el campo de concentración. ¿Los dejaría en la estacada sin cargar junto con ellos la cruz? Había preparado a tantos al campo de concentración y ahora aprovecharía cualquier posibilidad que se presentara para esquivar ese destino. Además, tampoco era seguro que, de todas maneras, no se lo enviase a Dachau, sin importar que hubiese sido declarado por el médico como no apto para el campo de concentración. Esa certificación médica, por último, no tenía importancia decisiva. Y las mociones en su alma no habían ido en una dirección totalmente distinta. Confiar plenamente en la realidad de Dios, apostar todo a esa carta para su liberación. Lo que le interesaba siempre era el hombre anclado en el más allá, la lucha por asumir una conducta y actitud de fe. ¿Acaso no era la clave para derrocar un régimen tan diabólico? Desde el punto de vista humano, le resultaba muy difícil decidirse correctamente. ¿Defraudaría a los que con tanta fe se habían comprometido por su liberación? ¿Los dejaría solos con una obra que aún no estaba consolidada? Muy probablemente Dachau significaba la separación definitiva de los suyos y la muerte. ¿Quién había regresado vivo de allí? ¿Y qué pasaría con las hermanas? ¿Se atendría a la hermana Ana a su indicación en caso de que él no regresara? Aunque ella se había distanciado de él en 1931, él había intentado todo para ayudarla. Sí, incluso la había enfrentado duramente por primera vez en años. Le había reprochado con toda franqueza su falta de dominio de sí y su ambición de poder, y cómo padecían su maltrato las hermanas y el consejo. La hermana Ana, deshecha en lágrimas, le había pedido ser relevada del cargo. Sin embargo, él había creído siempre en lo bueno que había en ella y que finalmente acabaría por imponerse. Pero se podía equivocar. Cuanto más grande se hizo la familia de las hermanas, y por ende, tanto más aumentaron las exigencias y la carga, tanto más fuertes se pusieron de manifiesto su falta de capacidad y de idoneidad para ese puesto. No obstante, no se decidía a destituirla. Por último, su objetivo había sido la fundación de una familia religiosa de nuevo perfil, y a los padres de una familia no se los destituye así como así. Dios tenía que darle una señal clara para ello. El padre Kentenich se detiene, mira por la ventana y piensa:
Pero todo esto no es obra de Dios. Schoenstatt, con toda su vida y comunidades, no se funda en fuerzas humanas. Él lo sabe mejor que nadie. Todo se lo debe a Dios, a quien le ha entregado su vida. Si apuesta todo a esa única carta, Dios, ¿no le será aún más posible guiar a sus hijos e hijas espirituales por ese mismo camino de la entrega? Él quisiera regalarles algo mucho más grande que su colaboración activa, crecer en una convicción profunda de la realidad de Dios. Dios es una realidad ineludible. Sostiene esa convicción con toda su persona y vida, y para Dios todo es posible. Si todos asumieran con seriedad el seguimiento de Cristo y aprendiesen a amar la cruz, si incluso estuviesen dispuestos a renunciar a su persona, si Dios así lo quisiese, pero eso significaría descartar los medios puramente humanos y fundarse heroicamente solo en la fe, la esperanza y el amor. ¿Es capricho personal o bien inspiración del Espíritu Santo lo que lo hace vacilar ante la posibilidad de aceptar el ofrecimiento? Escribe a Schoenstatt. Y ahora viene visita tras visita y me hacen más difícil la decisión, y también me llegan cartas que atormentan. Le asoman las lágrimas. Es tanto su sufrimiento con los que están pidiéndole y mendigándole allá, asomados a la ventana de la torre. ¿Qué hará? En la noche del 19 al 20 de enero de 1942, tenía que tomar la decisión. Mañana tiene plazo hasta las 17 horas para firmar la petición de una nueva revisión médica. Su sensibilidad natural lo incita a firmar, ya que había esperado tanto salir en libertad, y ahora, toda la noche, hora tras hora, se pasea por la celda ocupado con una sola pregunta: ¿qué quiere Dios? Comienza a amanecer, celebra el sacrificio de la misa, y entonces cobra claridad. Le escribe al padre Benningen: justamente durante la consagración me vino la respuesta a la pregunta que ayer quedara sin respuesta. Nuestros sacerdotes tienen que asumir con seriedad la inscripción, especialmente algunos de los mayores. Recién entonces recuperaré mi libertad. Por favor, comprende esta respuesta a la luz de la fe en la realidad del mundo sobrenatural y del entrelazamiento de destino de los miembros de nuestra familia. La decisión había sido tomada. Se acabó el plazo. No firmó. En las semanas siguientes, osciló su ánimo entre esperanza de liberación y preparación a Dachau. A veces, durante la oración, tuvo la corazonada, casi certeza, de que sería liberado en razón de todos los sacrificios y oraciones hechas por sus hijos espirituales. En medio de sus ejercicios espirituales personales, uno de los carceleros le comunica que su traslado a Dachau había sido fijado para el 11 de marzo. La noticia llega a Schoenstatt 2 días antes de esa fecha. Al regreso del turno de la noche, el señor Benningen informa a su esposa de la novedad. Esta exclama: «¡Tengo que verlo!». José Beringer se puso su ropa civil y fue con su señora a la plataforma 1 de la terminal de trenes de Coblenza, desde donde partiría el tren con vagones de ganado, en los que viajaban los presos a Dachau. Cuando el padre Kentenich apareció en la plataforma, junto con los demás presos, custodiados por SS armados y por perros, el señor Beringer corrió a él y le presentó a su señora. La hija relató más tarde: «Mamá quedó tan impresionado por el padre Kentenich que no sabía en absoluto cómo describirme el encuentro. En ese momento comprendió mejor el motivo por el cual papá había realizado aquel servicio peligroso. Entre gritos, golpes de culatas y porras y el ladrido furioso de los perros, los presos fueron rápidamente subidos a los vagones. Un joven comunista, con rostro desencajado por el miedo, se unió al padre Kentenich y se mantuvo desde ese momento a su lado. También el director de Caritas, Karl de Wuppertal, que lo conocía bien, se abrió paso entre la multitud para unirse a él, y desde entonces permanecieron juntos. En Frankfurt y Würzburg
Bajo la guardia de la SS y los perros, fueron bajados de los vagones y pernoctaron en sótanos que funcionaban como depósitos. El viaje duró 2 días y 2 noches. Los presos estaban hacinados, sin poder descansar. Se les dio una escasa colación 2 veces, pero nada de beber. Los pedidos de algunos presos de comida o solo agua eran respondidos con risas de burla y culatazos. Siempre que era posible, se lesionaba expresamente la dignidad y sensibilidad humanas.